Debería haber dicho que no cuando Sara, la madre de mi ex, me invitó a pasar aquella noche de tormenta. No porque no pudiera devolver sus pertenencias. Podía cerrar la caja, decir adiós y seguir conduciendo. Pero lo que no pude remediar fue cómo me tembló la voz al aftar el té, ni la certeza de que aquella pausa era el comienzo de algo que llevábamos meses negando. Una semana después sonó el teléfono con la excusa de un grifo roto. Me llamo Liam. Tengo 24 años. Durante 3 años, fui el hombre que cargaba cajas, colgaba estanterías y esperaba pacientemente a que Chloe me mirara como miraba a los que nunca se quedaban. Ella me definía con palabras que debían ser buenas: dulce, atento, predecible. Hasta que una tarde de domingo hizo las maletas y se fue con Tyler, un tipo que hablaba de criptomonedas y llevaba 2 teléfonos. Esa noche de tormenta, meses después, aparecí en casa de su madre Sara con una caja de objetos olvidados. No esperaba que me invitara a pasar, ni que el té supiera a conversación larga, ni que una semana más tarde su llamada por un grifo roto me acelerara el pulso. Pero allí estaba yo, en su cocina, apretando una llave inglesa y dándome cuenta de que nada de aquello era una simple reparación. Aquella primera noche, la tormenta golpeaba las ventanas como si quisiera advertirme de algo. Yo llevaba 3 meses evitando esa casa. Cada vez que pensaba en Sara, sentía una punzada de nostalgia que no me correspondía. Ella había sido amable durante años, pero siempre en segundo plano, siempre la madre de mi novia. La madre que me alcanzaba café cuando llegaba demasiado temprano para ayudar a Chloe a mover muebles que había comprado sin medir el pasillo. La madre que una vez, mientras Chloe se arreglaba arriba para una cena, me dijo en voz baja: «Eres un buen chico, Liam. No dejes que nadie te haga sentir pequeño con eso». Recordé esa frase más veces de las que debía, sobre todo en los meses posteriores a la ruptura, cuando Chloe se fue con Tyler, después de decirme que yo era demasiado estable, demasiado predecible, demasiado yo. No grité, no supliqué. Metí mis herramientas en la mochila y me fui de su apartamento con la radio apagada. 2 meses después supe que Tyler le había prometido un viaje a Bali y que ella lo contaba como una revolución personal. Me alegré por ella, o eso intenté. En los días malos, esperaba que el viaje se cancelara por tormenta. Esa noche, con la lluvia golpeando el techo de mi coche, aparqué frente a la casa de Sara con una caja de cartón en el asiento del copiloto. Ropa, un cargador, un libro que Chloe nunca terminó, 2 velas aromáticas que yo había comprado y que ella olvidó en mi mesita. Sara me esperaba bajo el porche, con un jersey gris claro y el pelo recogido de cualquier manera. Tenía 49 años y esa manera de habitar la edad sin pedir permiso para seguir siendo atractiva. Me saludó con una sonrisa cansada y me invitó a pasar para secarme. Debí negarme. En lugar de eso, entré. La calefacción encendida, el olor a madera húmeda y a jazmín, la radio encendida en la cocina con un programa de jazz antiguo. Todo era conocido y sin embargo distinto, porque ahora no estaba Chloe para llenar los silencios con exigencias disfrazadas de ocurrencias. Sara me alcanzó una toalla y empezó a preparar té sin preguntar. Usó la taza que siempre me gustaba, la azul con el borde irregular que había comprado en un mercadillo. Ese detalle me incomodó, no porque fuera romántico, porque demostraba que alguien me había mirado de verdad sin considerarlo una obligación. Hablamos, primero del temporal, de las ramas caídas, del trabajo de ella como profesora de historia en el Instituto del Pueblo. Yo trabajaba en una pequeña empresa de reformas, así que de forma natural la conversación derivó hacia proyectos, materiales, la vieja carpintería de la casa. Ella escuchaba como si cada palabra importara, sin interrumpir, sin aprovechar las pausas para hablar de sí misma como hacía Chloe. En algún momento me descubrí contándole la restauración de una casa antigua en la zona este, con buenos cimientos y una fontanería terrible. Sus ojos se iluminaron. «Siempre te gustó arreglar lo que los demás querían reemplazar», dijo. La frase me dejó en silencio. Sonreí. A veces reemplazar es más fácil. Más fácil no siempre es mejor. Ninguno de los dos tocó el doble sentido, pero flotó entre nosotros como el vapor de las tazas. Cuando dejó de llover, me levanté para marcharme.
Ella me acompañó hasta la puerta. La tormenta había limpiado el cielo dejando un olor a tierra mojada. Me giré para despedirme y ahí ocurrió. Nuestras miradas se sostuvieron un segundo más de lo necesario. Sara bajó la vista primero, con un leve rubor en las mejillas. Gracias por traer las cosas, dijo. No es nada, sí lo es. Me fui con una sensación extraña, como si hubiera encontrado una llave que no sabía que había perdido. Durante 7 días no supe de ella. Me repetí que esa noche no había significado nada, que mi orgullo herido buscaba consuelo en la primera persona que me había tratado con amabilidad. Pero cada mañana revisaba el teléfono sin admitirlo. Hasta que el jueves sonó. Liam, siento molestarte. Tengo un grifo roto y no consigo que venga nadie hasta la semana que viene. Su voz sonaba cuidadosa, como si hubiera ensayado la excusa y aún así le temblara ligeramente. Le dije que pasaría después del trabajo. Colgué y me cambié de camiseta 2 veces. Cuando llegué, la encontré en la cocina con un vestido azul oscuro y el pelo suelto. Sobre la mesa no solo había un grifo desmontado. Había 2 platos, velas apagadas y una botella de vino a medio abrir. La cena es el soborno, dijo sin terminar de mirarme. ¿Para qué? Para que no salgas corriendo después de arreglarlo, me reí, pero su voz tenía demasiada verdad debajo. Arreglé el grifo en 20 minutos. Cenamos durante 1 hora. Me contó que Chloe apenas llamaba, que el pueblo era demasiado pequeño para reinventarse, que a veces la soledad no dolía por falta de gente sino por exceso de silencio. Yo le hablé de mi padre, fallecido 2 años atrás, del taller que habíamos compartido, de cómo Chloe nunca entendió que para mí construir algo era una forma de permanecer. Sara asintió. Ella no entendió lo que tenía. Fue la primera vez que sus dedos rozaron los míos sobre el mantel, un gesto mínimo, casi accidental. La noche avanzó y el aire se fue cargando con esa electricidad que no se nombra. Nos miramos como 2 personas que llevaban meses negando lo evidente, hasta que Sara retiró la mano y se puso de pie. No debería haber dicho eso. Quizá deberías haberlo dicho hace mucho. Dio un paso hacia la ventana. Liam, no quiero que esto sea porque Chloe te hizo daño. No lo es. Tienes que estar seguro, porque si solo estás aquí para sentirte visto después de que ella te borrara, entonces yo no soy la mujer que necesitas. Soy la primera que te devolvió la parte que ella te hizo dudar. Esa honestidad casi me rompe. Me acerqué lo justo para que pudiera ver que no mentía. No es venganza. Es que cuando estoy contigo no siento que tenga que gritar para que me tengan en cuenta. El pomo de la puerta giró. Primero el crujido metálico, luego la luz del recibidor encendiéndose sin permiso. Los dos nos giramos. Chloe estaba en el umbral de la cocina, con los ojos desorbitados y una expresión que no era dolor, sino ofensa, como si alguien hubiera movido una pieza de su pasado sin pedirle autorización. Detrás de ella, Tyler sostenía un casco de moto y sonreía con suficiencia, ajeno al terremoto que acababa de provocar. Chloe miró de la mesa puesta a nuestras caras, luego otra vez a la madre. Vaya, dijo con una sonrisa que conocía demasiado bien. Esto sí que es acogedor. Sara palideció, pero no retrocedió. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La tormenta que anunciaba la noche ya no estaba fuera. Acababa de entrar en la cocina. Chloe soltó una carcajada corta, de esas que no contienen humor sino la necesidad de herir antes de que te hieran. Dio 2 pasos dentro de la cocina con la confianza de quien siempre ha sido dueña de cada espacio que pisa. Sus ojos saltaban de la botella de vino a los platos, de mi camisa arrugada al ligero carmín corrido de su madre. ¿Qué celebraban? ¿Qué celebraban? Preguntó con una dulzura falsa. ¿El aniversario del grifo roto? Tyler seguía detrás, apoyado en el marco de la puerta con esa sonrisa de quien se cree espectador de una serie ajena. No dijo nada, no le hacía falta. Su presencia era suficiente para recordarme por qué Chloe me había dejado, porque necesitaba un público, no un compañero. Sara se incorporó. Su voz no tembló, pero sus dedos apretaban el borde de la mesa. Chloe, hija, no es lo que parece. Ah, ¿no? Porque parece exactamente lo que es. Mi madre en su cocina a las 11 de la noche, cenando con mi exnovio como si fueran 2 viudos solitarios en una novela barata. La palabra viudos me golpeó más de lo esperado. No por mí.
Por Sara, que llevaba 2 años enviudada, desde que un infarto se llevó a mi suegro una mañana de otoño. Chloe lo sabía. Por eso la usó. Me levanté. Chloe, basta. Ella giró hacia mí con una velocidad de depredador. ¿Basta? Tú me dices, ¿basta? Llevas meses sin aparecer, y cuando por fin vuelves a esta casa, no es para recoger tus cosas, es para meterte en la de mi madre. La vulgaridad del comentario cayó como una bofetada en la cocina silenciosa. Tyler emitió un silbido bajo. Sara cerró los ojos. Yo sentí que la sangre me hervía, pero me obligué a mantener la calma. Mi padre siempre decía que el que grita primero pierde el control. Chloe nunca había entendido esa lección. No voy a responder a eso, dije. No es verdad y lo sabes. Claro que lo sé. Lo que no sé es desde cuándo te gustan tan maduras. Sara abrió los ojos y por primera vez en la noche su mirada se endureció. Chloe, has venido a mi casa sin avisar. Has entrado con llave, como si todavía vivieras aquí y has insultado a un invitado. Puedes estar enfadada. Tienes derecho. Pero no tienes derecho a la crueldad gratuita. ¿Crueldad gratuita? ¿Yo? Mamá, tú estás cenando con mi ex. ¿Sabes cómo se llama eso en el pueblo? Se llama patético. Se llama... No sigas. La interrumpí. No sigas porque cada palabra que dices te aleja más de la persona que finges ser. Chloe enmudeció. Fue un segundo, apenas un parpadeo, pero en ese instante vi detrás de su rabia algo quebradizo, algo miserable que no tenía que ver con la traición, sino con el control. No le dolía que su madre estuviera conmigo. Le dolía que su madre estuviera feliz sin pedirle permiso, como si al dejarme hubiera firmado un contrato invisible según el cual yo debía permanecer en el apartado de cosas descartadas para siempre. Esto no va a quedar así, dijo por fin con una voz más baja y por eso más peligrosa. Podéis haceros los dignos todo lo que queráis, pero mañana todo el mundo sabrá lo que pasó aquí, y os aseguro que la historia que voy a contar no os va a gustar. Se giró hacia Tyler. Vámonos. Él se encogió de hombros, me lanzó una mirada que pretendía ser de lástima y la siguió hasta la puerta. Antes de salir, Chloe se volvió una última vez. Ah, mamá, cuando quieras recuperar tu dignidad, llámame, pero será mejor que para entonces él ya no esté aquí. La puerta se cerró con un golpe seco. El sonido retumbó en las paredes como un disparo. Sara seguía de pie junto a la mesa, inmóvil. Me acerqué con cuidado. Sara, ella alzó una mano. No, no digas nada todavía. Respiró hondo 1, 2 veces. Necesito un minuto. Me retiré hacia la ventana y miré el jardín oscuro. La luna iluminaba débilmente la valla que yo no había arreglado, las mismas ramas caídas de la tormenta, el mismo camino de piedras por donde Chloe había entrado con su nueva vida. Lista para incendiar la que dejó atrás, Sara se sentó. No me importa lo que diga la gente, dijo al cabo de un rato. Lo que me importa es que mi hija acaba de amenazarme, y lo ha hecho con la misma frialdad con la que antes me pedía dinero para gasolina. Lo siento, no lo sientas. Tú no has hecho nada malo. Yo no he hecho nada malo. Levantó la vista, y sus ojos estaban húmedos pero firmes. Pero acabamos de empezar algo que va a doler. Y no sé si estás preparado para eso. Me arrodillé delante de ella y le tomé las manos. Sara, he pasado 3 años siendo el chico al que se puede dejar sin previo aviso. Créeme cuando te digo que estoy preparado para luchar por alguien. Ella sonrió débilmente. Eres demasiado joven para ser tan terco, y tú demasiado joven para llamarme joven. Fue la primera vez que soltó una risa sincera en toda la noche. Pequeña, pero sincera. Aquella noche me fui a mi apartamento pasada la medianoche. No dormí. Por la mañana, mi teléfono tenía 7 mensajes. 3 de Chloe, largos y de términos como traición, asco, complejo de Edipo, un clásico. 2 de amigos comunes que me preguntaban si era verdad lo que Chloe estaba contando. Uno de mi hermana pequeña, Elena, que decía, Liam, hay un rumor rarísimo corriendo sobre ti y la madre de Chloe. Dime que no es verdad. Y el último de Sara, he llamado al trabajo para decir que no voy. No puedo enfrentarme a la sala de profesores hoy. Perdóname. No contesté a Chloe. Sí a mi hermana. Es más complicado de lo que parece. Te lo explicaré. A los amigos, respondí con evasivas. No estaba avergonzado, pero sabía que cualquier palabra sería usada en mi contra. La maquinaria del pueblo ya se había puesto en marcha.
Verán, para entender lo que vino después hay que entender dónde vivíamos. El pueblo se llamaba Oak Ridge, aunque de robles le quedaban pocos. Era un lugar donde la gente se conocía por el nombre de pila, donde las abuelas vigilaban las aceras desde los porches y donde un escándalo familiar era más nutritivo que el pan recién horneado. Sara llevaba dando clase en el instituto desde que yo tenía 5 años. Había sido mi profesora de historia en segundo de secundaria. Sí, señores. La mujer que ahora ocupaba mis pensamientos me había enseñado la diferencia entre el Imperio Romano y el Sacro Imperio. Ese dato, que hasta entonces me parecía anecdótico, se convirtió en gasolina para Chloe. Esa misma tarde, publicó un mensaje en sus redes. No mencionó nombres directamente, pero cualquiera que nos conociera podía leer entre líneas. Decía, hay traiciones que esperas de un ex. Hay otras que vienen de donde menos imaginas, cuando la persona que te dio la vida te la quita. Literal. Los comentarios empezaron a llover. Algunos apoyándola, otros preguntando qué había pasado, una minoría defendiendo que la vida amorosa de cada uno era asunto privado. Esa minoría fue sepultada en minutos. Me llamaron del trabajo. Mi jefe, un hombre de pocas palabras llamado Ramón, me pidió que cogiera unos días libres. No por ti, aclaró, pero los clientes han empezado a preguntar, y no quiero que te coman crudo en las obras. Acepté sin rechistar. Era una empresa pequeña, dependíamos del boca a boca, y el boca a boca ahora mismo era un incendio. Peor fue lo de Sara. 2 días después de la cena, la directora del instituto la convocó a una reunión. Al parecer, varios padres habían expresado su inquietud por la conducta inapropiada de una profesora que mantenía una relación con un exalumno. Exalumno. Como si yo tuviera 17 años y no 24. Como si Sara me hubiera seducido en la sala de profesores. Como si el contexto importara menos que la versión más sórdida posible. Sara me lo contó por teléfono aquella noche. Su voz sonaba agotada, pero no derrotada. Me han pedido que me tome una excedencia temporal. Voluntaria, dicen. Voluntaria entre comillas. Si no la cojo, abrirán un expediente por falta de decoro profesional. Tengo 20 años de carrera impecable, Liam. 20 años. Y se van al traste porque mi hija decidió contarle al mundo que su madre es una depredadora. La excedencia, por ahora. Pero no voy a esconderme, no voy a mudarme, no voy a pedir perdón por haberme enamorado. Enamorado. Era la primera vez que uno de los dos usaba esa palabra. Me quedé en silencio, sosteniendo el teléfono como si pesara 10 kilos. Liam, sigo aquí. Estoy pensando. Piensa rápido. Porque esto no ha hecho más que empezar. Y tenía razón. A la semana siguiente, la tía de Sara, una mujer de 70 años que hasta entonces la adoraba, le envió una carta manuscrita. La leí con ella en su cocina, la misma cocina que ahora parecía un campo de batalla. La carta decía, entre otras lindezas, que Sara había manchado el nombre de la familia, que su difunto esposo se estaría revolviendo en la tumba y que mientras no entrara en razón, no sería bienvenida en las reuniones familiares. Sara la leyó sin pestañear. Luego la dobló cuidadosamente, la metió en el sobre y la guardó en un cajón. Cuando era pequeña, mi tía me enseñó a bordar. Me sentaba en su regazo y me decía que los puntos pequeños son los que mantienen unida la tela. Ahora me dice que soy una vergüenza. ¿Puedo hablar con ella? No. No vas a dar explicaciones por mí. Eso sería dar por hecho que hemos hecho algo malo. Pero lo peor no fueron la tía, ni los padres del instituto, ni siquiera los mensajes de Chloe incendiando las redes. Lo peor llegó el viernes siguiente, cuando Tyler apareció en la puerta de mi apartamento. No llevaba casco esta vez. Llevaba un sobre marrón y una expresión de quien se cree portador de malas noticias importantes. De parte de Chloe, dijo alargándomelo. No hace falta que lo leas ahora, pero básicamente es una advertencia legal. Si sigues viendo a su madre, va a pedir una orden de alejamiento alegando que estás acosando a la familia. ¿Acosando? Si ni siquiera me he acercado a ella. Acostarte con su madre cuenta como acercamiento, colega. Sonrió como si acabara de decir algo ingenioso. Mira, yo te entiendo. La señora está buenísima para su edad, pero piensa en el marrón que te estás buscando.
Cerré la puerta sin contestar, pero el sobre marrón se quedó sobre la mesa de la cocina, latiendo como un corazón enfermo. Lo abrí horas más tarde. No era una demanda formal, aún no. Era una carta de un abogado local redactada en un tono lo bastante vago para no ser vinculante, pero lo bastante amenazador para helar la sangre. Hablaba de conducta inapropiada, posible coacción emocional, diferencia de edad significativa y perjuicio para la salud emocional de la denunciante. Todo ello aderezado con citas a artículos del Código Civil que, bien interpretados, podían convertir una historia de amor en un expediente judicial. Se lo mostré a Sara. Ella palideció. Esto es un farol, y si no lo es, si quieres echarte atrás, lo entenderé. No quiero echarme atrás, quiero que pare, y parará. Esto es Chloe haciendo lo que siempre ha hecho, empujar hasta que el otro cede. Pero esta vez no voy a ceder. Esa noche decidí que no podíamos seguir reaccionando, teníamos que actuar. Así que a la mañana siguiente, cogí el coche y fui a la casa de Chloe. No fui a suplicar, no fui a negociar, fui a dibujar una línea. Ella estaba en el jardín delantero, sentada en una mecedora con el teléfono en la mano y una taza de café en la otra. Tyler no estaba. Levantó la vista cuando me vio cruzar la cancela y su boca se curvó en una sonrisa satisfecha. Sabía que vendrías, el abogado te ha dado miedo, ¿verdad? Sara no sabe que estoy aquí. Claro que no. Porque la pobre está ahí encerrada en su casa, convencida de que la defiendes. Menudo caballero. Me detuve a 3 pasos de ella. Chloe, voy a hablarte sin rodeos. Puedes amenazarme, puedes contratar abogados, puedes llenar las redes sociales de mentiras. Pero hay algo que no puedes hacer. No puedes hacer que tu madre se sienta avergonzada de ser feliz, y no puedes hacer que yo deje de quererla. Ella se puso en pie. ¿Quererla? Por favor, Liam. Tú no la quieres. Estás despechado. Buscas a alguien que te necesite porque yo ya no te necesito. Y mi madre pobrecita es lo bastante ingenua como para creer que tu interés es real. Eso es lo que piensas, ¿verdad? Que todo gira a tu alrededor. Que tu madre no puede tener una vida sin ti, que yo no puedo superarte, que el mundo es un teatro donde tú eres la protagonista y los demás solo figurantes. Bienvenido a la realidad. La realidad es que hace 2 años que dejaste de ser mi centro. La realidad es que tu madre ha sido más compañera en 2 semanas de lo que tú fuiste en 3 años. Y la realidad es que esta conversación no es sobre nosotras, es sobre ti y tu incapacidad de soltar lo que ya habías tirado. Los ojos de Chloe se empañaron. No sé si de rabia o de algo más profundo. ¿Sabes qué? Os deseo lo peor, de verdad. Cuando todo esto explote y va a explotar, recuerda que yo te avisé. Gracias por el aviso, pero no voy a necesitarlo. Me di la vuelta y caminé hacia la cancela. Antes de salir, oí su última frase, lanzada como un dardo envenenado. Esta semana voy a contar lo de la beca. Me detuve en seco. La beca, el viejo secreto. Hacía 6 años, durante mi último curso de instituto, me habían concedido una beca para un programa de arquitectura en la Universidad Estatal. Un programa al que nunca asistí porque la beca se la llevó otro alumno por un error administrativo. Al menos, eso había contado yo siempre. La verdad era más turbia. La verdad implicaba un favor que el padre de Chloe, antes de morir, le había hecho a un amigo del comité. Y yo, enamorado y leal hasta la estupidez, había guardado silencio. Me giré. No tienes pruebas. Ella levantó la taza de café como si brindara. No necesito pruebas. Solo necesito que corra el rumor. Imagínate, el chico bueno, el que arregla vallas y cosecha sus propios tomates, resulta que se benefició de un enchufe familiar. Y la prueba es que nunca protestó, nunca reclamó, nunca dijo nada. ¿Qué clase de persona guarda silencio si no es culpable? El suelo pareció moverse bajo mis pies. Si aquello salía a la luz, no solo me mancharía a mí, salpicaría a Sara, porque el favor lo había hecho su difunto marido. Salpicaría al instituto. Salpicaría a todo lo que quedaba de la memoria de aquel hombre. Chloe estaba dispuesta a incendiar la memoria de su propio padre con tal de ganar una batalla que ni siquiera existía. Eres mucho peor de lo que pensaba, dije. Y tú mucho más ingenuo. Ahora vete. Y la próxima vez que quieras jugar a defender a mi madre, recuerda que yo guardo todas las cartas. Salí del jardín con las piernas temblorosas,
Conducí sin rumbo durante una hora. Luego aparqué frente al río y llamé a Sara. Le conté todo. Lo del abogado, lo de la beca, lo de la amenaza. Ella me escuchó en silencio. ¿Por qué no me lo habías contado?, preguntó al final. Porque me daba vergüenza, porque tu marido era un buen hombre. Y yo no quería que supieras que una vez hizo algo incorrecto. No fue incorrecto, fue humano. Mi marido quiso ayudar a un amigo y de paso a ti, porque te quería como a un hijo. Si Chloe quiere usar eso, que lo haga. No voy a permitir que su chantaje defina quiénes somos. ¿Y cómo lo paramos? No paramos a Chloe. Paramos el miedo. Dejamos de escondernos y empezamos a contar nuestra versión. Esa frase cambió algo dentro de mí, porque hasta entonces habíamos estado resistiendo. Ahora íbamos a devolver el golpe, y el campo de batalla iba a ser el mismo pueblo que nos miraba como si fuéramos culpables de algo peor que amar. La pregunta era, ¿estábamos preparados para lo que vendría después? Porque como descubriríamos en los días siguientes, Chloe aún no había jugado su peor carta. Y esa carta tenía nombre, apellidos y un micrófono. Una emisora de radio local dispuesta a convertir nuestro amor en el escándalo del año. El programa se llamaba La Mañana de Oak Ridge, un espacio de radio local que emitía de lunes a viernes desde un minúsculo estudio encima de la ferretería. Lo presentaba una mujer llamada Dolores, que había convertido los chismes del pueblo en contenido sin filtro. Chloe la conocía bien. Dolores era amiga de la familia, o había sido amiga, hasta que el escándalo le ofreció un plato más sabroso que la lealtad. Aquel miércoles, a las 9:10 de la mañana, puso en antena una llamada que haría temblar los cimientos de nuestra ya castigada historia. Tenemos al teléfono a Chloe, hija de nuestra querida profesora Sara. Cuéntanos, cariño, ¿qué está pasando en tu familia? Yo escuchaba desde la cocina de mi apartamento, con Sara sentada a mi lado. Habíamos encendido el transistor viejo que heredé de mi padre. No por morbo, sino por necesidad. Sabíamos que aquello iba a estallar y preferíamos oírlo en directo a recibirlo por terceros. Sara tenía el rostro pálido pero sereno, como quien espera un diagnóstico. La voz de Chloe llenó la cocina. Era dulce, quebrada en los momentos justos, ensayadamente vulnerable. Dijo que había descubierto a su madre en una situación comprometida con su exnovio. Dijo que la diferencia de edad era escandalosa. 25 años, recalcó 2 veces, como si cada uno pesara una tonelada. Dijo que Liam había sido su alumno, omitiendo que yo solo estuve en su clase un trimestre, con 14 años, y que desde entonces no habíamos vuelto a coincidir en un aula. Dijo que su madre siempre había tenido una fijación extraña conmigo, que me invitaba a cenar cuando Chloe no estaba, que me regalaba libros, que me miraba de una manera que una hija reconoce. Todo falso, pero dicho con la suficiente ambigüedad para que la audiencia rellenara los huecos con lo peor. Dolores fingía escándalo. Pero bueno, ¿y cómo se siente una hija al ser traicionada así? Chloe sollozó, un sollozo seco, sin lágrimas. Lo noté, me siento huérfana. Mi madre ha elegido a un hombre más joven antes que a su propia sangre. Sara apagó la radio. No dijo nada durante un minuto entero. Luego se levantó, fue al fregadero y se lavó la cara con agua fría. Cuando volvió a sentarse, su voz sonó más clara que nunca. Ha utilizado la palabra huérfana, murmuró. La misma palabra que usó cuando murió su padre. Sabe que es mi punto débil. Lo ha hecho aposta. Está jugando sucio. Siempre jugó sucio. Solo que yo no quería verlo. Las consecuencias no tardaron. Aquella misma tarde, 3 alumnos de Sara subieron a las redes un vídeo donde decían sentirse incómodos con tener una profesora que salía con chicos de su edad. No importaba que yo no fuera un alumno actual, no importaba que no hubiera pruebas de nada inapropiado en el aula. El rumor bastaba. El instituto emitió un comunicado. Sara quedaba suspendida de empleo y sueldo mientras se investigaban posibles conductas contrarias al código ético docente. La palabra investigación le dio un barniz legal a lo que en realidad era una condena social. Esa noche, mi hermana Elena apareció en mi puerta. No venía a consolarme. Venía a decirme que su jefa, una mujer que se sentaba en el mismo banco de iglesia que Chloe,
Le había insinuado que su contrato temporal no se renovaría si su apellido seguía apareciendo en según qué conversaciones. Elena estaba pálida. Liam, yo te quiero, pero tengo un alquiler que pagar y un niño de 3 años. La abracé sin palabras. Luego le prometí que aquello terminaría pronto. No sabía cómo, pero lo prometí. Al día siguiente, la peor carta. Un inspector de la Consejería de Educación se presentó en casa de Sara con un documento de 20 páginas. Alegaban falta muy grave de convivencia profesional y pedían la apertura de un expediente disciplinario que podía acabar en inhabilitación. La diferencia de edad con un exalumno era el núcleo, pero habían añadido una acusación nueva, presunto abuso de autoridad docente. Es decir, alguien, y yo sabía quién, había sugerido que Sara me había manipulado desde que era adolescente, que la relación no era reciente sino que se gestó cuando yo aún estaba en edad escolar. Una mentira monstruosa que de prosperar podía mandar a Sara a un proceso penal. Sara me mostró el documento con manos temblorosas. Si esto sigue adelante, pierdo la pensión, la carrera, el derecho a ejercer. Todo. Vamos a denunciarlos por difamación. ¿Con qué dinero? ¿Con qué abogado? Chloe sabe que estamos solos. Por eso lo hace. Esa fue la noche en que toqué fondo. No por las amenazas, no por el expediente, sino porque al mirar a Sara vi lo que nunca había visto: miedo. Ella, que siempre fue la mujer serena que me sostenía el café cuando yo llegaba empapado de lluvia, la que plantó cara a su hija en su propia cocina, la que dijo no voy a pedir perdón por enamorarme. Ahora hundía los hombros como quien carga con una culpa ajena. Me senté a su lado. Sara, ¿confías en mí? Claro que confío. Entonces mañana vamos a hacer algo que Chloe no espera. Vamos a contar la verdad. No un comunicado frío, no una nota de prensa. La verdad. Tú y yo, con nombres y apellidos, sentados delante de quien quiera escucharnos. ¿Y si nos destrozan más? No pueden destrozarnos más. Ya han intentado quitarnos el trabajo, la familia, la reputación. Solo nos queda una cosa que no pueden quitarnos: nuestra versión. A la mañana siguiente llamé a Dolores. Sí, a la misma Dolores de la mañana de Oak Ridge. Sara pensó que me había vuelto loco. Pero yo había entendido algo. Si Chloe había usado aquel micrófono para disparar, nosotros podíamos usarlo para curar. Dolores, zorra vieja donde las haya, olió la exclusiva. Aceptó entrevistarnos en directo al día siguiente. Sin filtros, sin guión, con los teléfonos abiertos para que los oyentes participaran. Esa noche apenas dormí. Repasé mentalmente todo lo que iba a decir. No quería atacar a Chloe. Quería explicar cómo una mujer que había sido descartada por demasiado estable encontró en otra persona la paz que le habían negado. Quería hablar de mi padre, de sus herramientas, de cómo aprendí que arreglar lo roto vale más que tirarlo. Quería hablar de Sara sin avergonzarme de su edad, sin justificar lo que no necesitaba justificación. El viernes a las 9 en punto, Sara y yo cruzamos la puerta de la ferretería y subimos al estudio. Dolores nos recibió con una sonrisa profesional y un brillo de codicia en los ojos. Nos sentamos frente a 2 micrófonos. Ella ajustó los auriculares y alzó 3 dedos. 3, 2, 1, en el aire. Buenos días, Oak Ridge. Hoy tenemos aquí a los protagonistas de la historia que lleva semanas en boca de todos. Sara, Liam, bienvenidos. La voz me tembló al principio. Luego, como cuando aprietas una tuerca que llevaba suelta demasiado tiempo, fue encajando. Sara habló de su viudez, de su soledad, de cómo yo nunca fui un alumno suyo más que por unos meses, y cómo la vida nos reencontró cuando ambos éramos adultos rotos. Yo hablé del desprecio de Chloe, de cómo me llamó demasiado predecible antes de irse con otro, y de cómo descubrí que mi tranquilidad no era un defecto, sino un refugio. Los teléfonos ardieron. Algunas llamadas fueron crueles, cargadas de prejuicios, pero otras, y esto nos pilló por sorpresa, nos dieron la razón. Una mujer mayor dijo: yo también enviudé joven y me juzgaron por rehacer mi vida. Ánimo. Un antiguo colega de Sara del instituto la defendió en directo. Nunca vi en ella otra cosa que profesionalidad y cariño por los alumnos. Hasta un sobrino de Chloe, un chaval de 17 años, llamó para decir: mi prima exagera mucho. Siempre lo hace. Chloe,
que sin duda estaba escuchando, contraatacó. Esa misma tarde publicó una foto antigua de cuando yo tenía 15 años en una barbacoa familiar. La acompañó de un texto ambiguo. Algunas cercanías empiezan pronto, demasiado pronto. La insinuación era vomitiva, que Sara y yo llevábamos años viéndonos a escondidas, desde que yo era menor de edad. Una mentira que si alguien indagaba un mínimo, se desmontaba sola. Pero Chloe no necesitaba que se indagara. Necesitaba titulares, y los consiguió. Un diario digital de la comarca publicó una crónica con el titular «Profesora y exalumno. Romance o abuso». La hija lo denuncia. No hablaron de amor. No mencionaron que yo tenía 24 años y llevaba 3 fuera del instituto. Solo construyeron un relato de sombras. Pero esta vez pasó algo distinto. Esta vez la gente empezó a cansarse. Al día siguiente, una carta al editor en el periódico local preguntaba: ¿desde cuándo es un delito que dos adultos se enamoren? No hay mejores cosas que perseguir en este pueblo. Y otra, firmada por una docena de exalumnos de Sara, la describía como la mejor profesora que tuvimos, incapaz de manipular a nadie. La marea empezaba a cambiar, lentamente, como un barco que corrige el rumbo. Y entonces llegó la traición que más dolió. Tyler, el novio de Chloe, el de los 2 teléfonos, publicó un mensaje en sus redes. Yo nunca creí esas mentiras. Lo siento, Chloe, pero no puedo seguir apoyando una vendetta. Al parecer, la presión le había podido. O quizá, simplemente, Chloe había empezado a tratarlo como me trató a mí, como un accesorio. Lo cierto es que Tyler la dejó aquella misma semana, en público y con testigos. Chloe, la mujer que siempre necesitó un espejo que le devolviera una imagen grandiosa, se quedó sin su último reflejo. Eso no la apaciguó, la enfureció más. Porque cuando una persona que basa su identidad en el control lo pierde, no se rinde, ataca más fuerte. 2 días después de la ruptura con Tyler, Chloe se presentó en la comisaría del pueblo y presentó una denuncia formal contra mí por acoso continuado y coacciones. Alegó que yo la había amenazado en su propio jardín, la conversación donde yo le pedí que dejara en paz a su madre, y que llevaba meses siguiéndola. Falso. Pero la ley es lenta y una denuncia, aunque sea falsa, obliga a declarar. Pasé una mañana entera en el cuartelillo. Me tomaron declaración, me interrogaron, y al final me dejaron libre sin cargos porque no había prueba alguna. Pero el daño estaba hecho. En los mentideros del pueblo ya no era solo el novio de la madre, ahora era el acosador denunciado. Aquella tarde, Sara y yo nos sentamos en la cocina de su casa, la misma cocina donde empezó todo, y nos miramos como 2 náufragos que llevan demasiado tiempo nadando. No podemos seguir aquí, dijo ella. Este pueblo nos va a devorar. Incluso si demostramos nuestra inocencia, siempre seremos aquellos. ¿Y a dónde vamos? ¿Qué hacemos con tu casa, con mi trabajo, con tu excedencia? Mi prima vive en Asheville. Tiene una casa pequeña que alquila barata. Me dijo hace meses que si alguna vez necesitaba cambiar de aires, su voz se apagó. Asheville. A 3 horas de allí. Otra ciudad, otra gente, otra vida. ¿Estás diciendo que lo dejemos todo? Te estoy preguntando si quieres intentarlo conmigo, lejos de Chloe, lejos del instituto, lejos de esta jaula de cristal donde nos han encerrado. La respuesta me salió del pecho, no de la garganta. Sí. Esa noche hicimos 2 llamadas. La primera, a la prima de Sara. La segunda, a mi jefe Ramón para pedirle una carta de recomendación. No íbamos a huir. Íbamos a empezar de cero, donde nadie pudiera decirnos cómo debíamos querernos. Pero lo que no sabíamos era que Chloe aún tenía una última bala en la recámara y estaba dispuesta a dispararla justo antes de que nos fuéramos. Porque a veces, la persona que más te quiere hacer daño no se conforma con verte caer, quiere estar allí para verte sangrar. La última bala llegó la mañana en que hacíamos las maletas. Habíamos alquilado una furgoneta pequeña y la teníamos aparcada delante de la casa de Sara. El sol despuntaba sobre Oak Ridge y las aceras estaban todavía húmedas por el rocío. Yo cargaba cajas de libros en el maletero, mientras Sara envolvía en papel de burbuja la vajilla que había heredado de su abuela. Entonces escuchamos las sirenas. No era una ambulancia, eran 2 coches patrulla que frenaron en seco junto a la valla. De uno de ellos bajó un agente joven, moreno,
con cara de pocos amigos. Del otro, un veterano que yo conocía de vista, el oficial Martínez, un hombre que solía tomar café en el mismo bar que mi padre. El agente joven se acercó con la mano apoyada en la pistolera. Señora Whittaker, usó el apellido de Casada, como si todavía le perteneciera a un muerto. Tenemos una denuncia por robo de bienes familiares. Una tal Chloe afirma que está sustrayendo pertenencias que no le corresponden. Sara bajó la caja que sostenía y se limpió las manos en el delantal. Su respiración era tranquila, pero sus nudillos estaban blancos. Todo lo que hay en estas cajas me pertenece. Puedo mostrárselo. El agente joven negó con la cabeza. La denuncia dice que hay una cubertería de plata que pertenecía a su difunto esposo y que la demandante reclama como herencia. Yo estaba a punto de intervenir cuando el oficial Martínez dio un paso al frente. Se quitó las gafas de sol y miró a Sara con una expresión que no era profesional del todo. Señora Sara, ¿me recuerda? Fui alumno suyo hace 15 años. Usted me enseñó historia en noveno. Sara parpadeó. Martínez, Álvaro Martínez, el que se sentaba al fondo y dibujaba barcos en los márgenes del cuaderno. Él sonrió por primera vez. Él mismo. Usted me dijo que si dedicaba el mismo empeño a la guerra civil que a mis dibujos, podía llegar a ser alguien. Soy alguien, señora. Y sé perfectamente qué clase de persona es usted. Se giró hacia su compañero. Guarda la denuncia. Esto es un conflicto civil, no penal, y entre nosotros tiene toda la pinta de ser una venganza familiar. El joven vaciló, pero la denunciante ha presentado 3 denuncias falsas en lo que va de mes. Lo sé porque yo mismo he tenido que archivarlas. Vámonos. Se fueron. Las sirenas se apagaron al doblar la esquina. Sara se apoyó en la furgoneta y soltó el aire que llevaba un minuto aguantando. ¿Lo ves? Incluso para despedirse tenía que enviar a la policía. Y ha enviado al único agente que te debe una carrera, dije, abrazándola. La vida a veces es justa. 1 hora más tarde, con la furgoneta cargada, nos detuvimos en un restaurante de carretera a las afueras del pueblo. Pedimos 2 cafés y un plato de tortitas que compartimos en silencio. Sara miraba por la ventana el cartel de Oak Ridge. 20 años dando clase en ese instituto. 20 años corrigiendo exámenes, consolando alumnos, aguantando claustros aburridos. Y me voy como una fugitiva. No eres una fugitiva. Eres una mujer que se marcha a vivir su vida. Hay una diferencia. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. ¿Crees que algún día volveremos? No lo sé, pero si volvemos será en nuestros propios términos. El viaje a Asheville duró 3 horas. Atravesamos colinas onduladas, bosques de pinos, pequeñas poblaciones donde nadie nos conocía y donde los nombres de nuestra historia no significaban nada. Sara conducía y yo leía en voz alta fragmentos del contrato de alquiler que nos había enviado su prima, una mujer llamada Irene, que vivía a las afueras y regentaba una floristería. La casa, según Irene, era pequeña pero luminosa, con un porche de madera, una chimenea de piedra y un jardín trasero que llevaba años sin cuidar. Un proyecto para ti, me dijo Sara sonriendo. Llegamos al atardecer. La casa estaba en una calle tranquila, flanqueada por robles que empezaban a teñirse de ocre. Tenía el tejado verde, las contraventanas blancas y un viejo columpio oxidado en el porche. Irene nos esperaba con las llaves en la mano y un ramo de lavanda recién cortada. Bienvenidos a vuestra nueva vida, dijo abrazando a Sara. Esa noche dormimos en colchones prestados, entre cajas sin abrir. Pero a la mañana siguiente, cuando el sol entró por la ventana del dormitorio y Sara se despertó a mi lado, sin sobresaltos, sin llamadas de abogados, sin miedo a lo que pudiera decir el pueblo, supe que habíamos hecho lo correcto. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de reconstrucción, literal y emocional. Arreglé el porche, cambié 3 tablones podridos, pinté la barandilla, arranqué la maleza del jardín y planté un pequeño huerto. Sara colgó cortinas, ordenó sus libros, colocó la radio en la misma repisa de la cocina donde siempre había estado. Por las tardes salíamos a caminar por el centro de Asheville, descubriendo cafeterías, librerías de viejo, un mercado de artesanía los sábados. Nadie nos señalaba. Nadie sabía nuestra historia.
Éramos solo una pareja anónima paseando de la mano. Sara encontró trabajo enseguida, no en un instituto sino en la biblioteca pública, coordinando clubes de lectura para adultos. Es enseñanza sin notas, decía, y sin claustros. Yo entré en una cooperativa de reformas que valoraban mi experiencia. El sueldo era menor, pero la tranquilidad no se pagaba con dinero. Un mes después de la mudanza, Irene nos invitó a cenar a su casa. Fue una velada sencilla, lasaña casera, vino tinto y anécdotas de infancia de Sara. En un momento, Irene sacó una foto antigua donde aparecían las dos de niñas, descalzas junto a un río. Esta es la Sara que siempre fuiste, dijo Irene. La que no le tenía miedo al agua fría. Me alegro de volver a verla. Sara lloró un poco. Yo le serví más vino y fingí no darme cuenta. Mientras tanto, en Oak Ridge, las cosas cambiaron. No de golpe, pero cambiaron. La excedencia de Sara se convirtió en una baja definitiva, y aunque el instituto nunca reconoció haberse precipitado, la investigación interna concluyó sin hallar falta alguna. Algunos padres que habían criticado a Sara empezaron a echar de menos sus clases. Una alumna escribió una carta al periódico local. La señora Sara me enseñó a leer entre líneas. Ahora entiendo que quien más grita no siempre tiene razón. La carta se publicó un domingo y generó una pequeña oleada de apoyos tardíos. Demasiado tarde para reparar el daño, pero lo bastante para que la verdad encontrara su sitio. Chloe, por su parte, empezó a hundirse en el mismo agujero que había cavado para nosotros. Sin Tyler, sin el respaldo de los amigos que se habían cansado de sus dramas constantes, sola en una casa demasiado grande, vio cómo su versión se desinflaba a medida que la gente investigaba los hechos. Un conocido común me contó que había intentado vender su historia en 3 programas de televisión y que los 3 la rechazaron por falta de pruebas. La denuncia por acoso que había presentado contra mí fue archivada definitivamente, y el abogado que la había redactado se negó a seguir representándola cuando descubrió que la cubertería de plata que motivó la última denuncia llevaba 10 años en casa de Sara porque la abuela se la había regalado en vida. El día que la denuncia se archivó, me llegó una llamada del oficial Martínez. «Está usted limpio, Liam», me dijo. «Y la denunciante ha recibido una amonestación por desgastar recursos policiales. No es gran cosa, pero que conste en acta. Gracias, agente Martínez. De nada. Y dele recuerdos a la señora Sara de mi parte. Que sepa que al menos uno de sus alumnos aprendió que la historia la escriben los que ganan, y esta vez ha ganado ella». Colgué con una mezcla de alivio y melancolía. Sara estaba en el jardín leyendo una novela. Le conté la llamada. Ella dejó el libro sobre el regazo. Martínez, aquel chico que dibujaba barcos. Ojalá todos mis alumnos hubieran tenido su integridad. La tuvieron. Solo que no alzaron la voz. Quizá porque les enseñé a ser demasiado prudentes. O porque esperaste a que tuvieran edad para usarla. 6 meses más tarde, una mañana de domingo, sonó el teléfono. Era Chloe. Sara atendió en el dormitorio y yo me quedé en la cocina, incapaz de no escuchar. La conversación duró 10 minutos. Oí fragmentos. Lo siento, no supe parar, era más fuerte que yo. Y luego, más bajo, ¿puedo ir a veros? Sara colgó y vino a la cocina. Tenía los ojos enrojecidos. Quiere venir. Dice que quiere pedir perdón en persona y ¿tú qué quieres? Quiero creer que es sincera, pero no quiero poner en riesgo lo que tenemos. Entonces pon condiciones. Que venga sola, sin cámaras, sin grabadoras, y que no se quede a dormir. Así fue. 2 semanas después, Chloe aparcó su coche delante de nuestro porche. Bajó del vehículo con un ramo de flores y una expresión que no le había visto nunca. Humildad. No maquillaje excesivo, no pose ensayada. Solo una mujer joven con ojeras y el orgullo hecho trizas. La conversación fue tensa, llena de silencios, pero ocurrió. Chloe admitió que había sentido celos, no de que su madre estuviera conmigo, sino de que su madre fuera feliz mientras ella no lo era. Dijo que le había llevado meses entenderlo y que Tyler la había dejado no solo por la presión, sino porque él mismo le dijo, «Tú no quieres una pareja, quieres un espejo». Esa frase le había dolido más que cualquier otra, porque era cierta. Sara la escuchó sin interrumpir. Luego dijo, «No puedo olvidar lo que hiciste,
pero puedo intentar perdonarlo. Eso será más fácil si tú empiezas a perdonarte a ti misma. Chloe lloró. Yo me mantuve en silencio, observando. Cuando se fue, Sara me tomó la mano. ¿Crees que he hecho lo correcto? No lo sé, pero has sido la madre que ella necesitaba, incluso cuando no lo merecía. Pasaron 2 años. 2 años de tranquilidad, de huerto crecido, de nuevas amistades que nos aceptaban sin prejuicios. Sara volvió a la enseñanza, esta vez como voluntaria en un centro de adultos, ayudando a inmigrantes a sacarse el graduado escolar. Yo monté un pequeño taller de carpintería en el garaje y empecé a vender muebles restaurados en el mercado de los sábados. La vida se había vuelto sencilla, pero plena. Como un libro que por fin encuentra su ritmo tras un capítulo tormentoso. Chloe nos visitaba de vez en cuando. Al principio con cautela, luego con más naturalidad. Un día llegó con un chico nuevo, un profesor de literatura tranquilo y barbudo que nos cayó bien de inmediato. Esa noche, mientras cenábamos los cuatro en el porche, Sara quemó el pan de ajo sin querer, y Chloe se echó a reír como no la había oído nunca. Una risa limpia, sin veneno. Me miró por encima de la mesa enfadado. ¿Ves? Algo he aprendido. Un año más tarde, una tarde de otoño, paseábamos Sara y yo por el centro de Asheville cuando nos detuvimos frente a un escaparate de antigüedades. Había un viejo portón de madera, restaurado, con herrajes de forja y un letrero que decía: «Toda puerta que se cierra deja paso a otra que se abre». Sara sonrió. Eso bien podría haberlo escrito tu padre. Mi padre decía que una puerta bien colgada dura más que la casa. Pero la metáfora es bonita. Deberíamos comprarlo. ¿Un portón? ¿Para qué? Para ponerlo en el jardín, como recuerdo de todo lo que dejamos atrás y de todo lo que encontramos. Lo compramos, lo instalamos aquella misma semana, al fondo del jardín, apoyado contra la valla. No llevaba a ninguna parte, no encerraba nada. Era simplemente un umbral simbólico, un recordatorio de que a veces hay que cruzar sin saber qué hay al otro lado, y de que la mejor puerta es la que uno elige abrir. Aquella noche, sentados en el porche con el portón iluminado por las farolas, Sara me dijo: «¿Sabes qué fue lo que más me gustó de ti aquella noche de tormenta? ¿Mi habilidad con el destornillador? No, que no tenías prisa, que te quedaste cuando podrías haberte ido, que no me miraste como la madre de tu ex, sino como una mujer que necesitaba compañía. Y me ofreciste justo eso». Le besé la mano. Me quedé porque me diste café en la taza azul. Eso también. Y reímos. Porque al final, detrás de todos los dramas, las denuncias, los insultos y las amenazas, lo que quedaba era esto: dos personas que se habían encontrado en medio de una tormenta y habían decidido no soltarse. La gente de Oak Ridge siguió hablando durante un tiempo, pero los rumores se desgastan cuando no encuentran eco. Al año siguiente, una pareja amiga nos invitó a su boda. El cura, que conocía vagamente nuestra historia, dijo durante el sermón algo que se me quedó grabado: «No juzguéis el amor ajeno, porque cada corazón tiene su propio calendario». Sara apretó mi brazo. Yo miré al cielo, que estaba del mismo azul profundo que aquella noche en que todo empezó, y pensé en lo extraño que resulta que las segundas oportunidades nazcan de los finales más tormentosos. Pero así fue, y así lo contamos. Porque a veces la vida te quita a alguien para que aprendas a valorar a quien siempre estuvo ahí, en silencio, sosteniendo una taza de café y esperando a que dejara de llover. Y así es como dos personas, a las que el mundo quiso separar, encontraron en la tormenta el refugio que nadie les había ofrecido. Pero esta historia no es solo sobre Liam y Sara. Es sobre lo que sucede cuando alguien se niega a aceptar la versión más pequeña de sí mismo. Durante años, Liam fue el chico útil, el predecible, el que arreglaba bisagras y no hacía preguntas. Hasta que una mujer le devolvió el reflejo que su propia hija le había robado. El de alguien valioso no por lo que hacía, sino por cómo callaba. Y Sara, viuda, profesora, madre, encontró en un joven de 24 años la prueba de que la edad no define la sintonía, de que enamorarse otra vez no es traicionar al pasado, sino reconciliarse con el futuro. Lo fascinante de esta historia no es el escándalo. Es la certeza de que a veces la persona que mejor te entiende no es la que llegó primero,
sino la que se quedó lo bastante cerca como para notar qué taza de café te gusta. Es la diferencia entre ser amado como posesión y ser elegido como destino. Es aprender que la calma no es aburrimiento, es un puerto en medio de la tempestad. Y es, sobre todo, asumir que el amor verdadero no necesita pedir disculpas por existir, ni siquiera cuando el mundo entero te señala con el dedo. La gente de Oak Ridge habló, juzgó y luego olvidó. Pero Liam y Sarah siguen en Asheville, con su huerto, su taller y aquel portón sin puerta que no lleva a ninguna parte salvo al recordatorio de que a veces hay que cruzar umbrales invisibles para encontrarse a uno mismo. Chloe tardó, pero aprendió. Y aunque la herida siempre deja cicatriz, las cicatrices también enseñan, porque lo contrario al amor no es el odio, es el control. Y el día que Chloe soltó el control, empezó a ser libre. Ahora dime, ¿qué habrías hecho tú? ¿Habrías tenido el valor de quedarte en aquella cocina después de la tormenta? ¿Has sentido alguna vez que alguien por fin valoraba esa parte de ti que otro despreció por demasiado tranquila? ¿Crees que la edad, la historia previa o la opinión ajena deben pesar más que lo que dos personas sienten en silencio? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leer cada palabra. Y si esta historia te removió algo por dentro, si te hizo pensar que el amor tiene sus propias reglas, deja un like, suscríbete y activa la campana para no perderte ni un solo relato, porque aquí cada semana te traigo otra historia que demuestra que la realidad siempre supera a la ficción. Nos vemos en el próximo.